Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades de los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico en Café PR. Hoy nos acompaña Patricia Arias. Patricia es licenciada en periodismo, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ANUA. También tiene una maestría en coaching personal y liderazgo organizacional en la Universidad Europea del Atlántico en España. Patricia Arias es la Country Manager de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, REDIRP, y la directora del Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica de Honduras. Posee más de 35 años de experiencia en el área de estrategias de comunicación, manejo de crisis organizacional, asesoría e imagen empresarial, relaciones públicas, capacitaciones, webinars y conducción oficial de maestría de ceremonias. Se ha desempeñado en instituciones de prestigio como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COGEP, Fundación Infantil Ronald McDonald, Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, Casa Presidencial de Manuel Zelaya González, desde el 2009, y en la Agencia de Publicidad Ogilvy. Ha sido homenajeada por la Embajada de los Estados Unidos con el premio Women for Women. 2 premios extra por su trayectoria, reconocimiento, Mujeres que dejan huella en la revista Mujeres y Negocio, premio Top, trayectoria de relaciones públicas, escritora con propósito del Ministerio Sebajot, y 5 libros y columnista para diferentes medios de comunicación nacional e internacional. Bienvenida, Patricia. Es muy grato para mí y nosotros tenerte aquí en Café PR Estados Unidos hoy. Eres una profesional incansable, admirable, con una amplia trayectoria en el campo de las relaciones públicas, el periodismo, el coaching y la comunicación. Para compartir esta importante entrevista sobre relaciones públicas y imposible desaparecer, somos relaciones públicas. Posible. Sí, es imposible desaparecer porque somos relaciones públicas. Con nuestra comunidad iberoamericana, en esta era donde la comunicación tradicional converge con la tecnología y la comunicación digital, son parte integral de la integración de las empresas y organizaciones con sus públicos y entornos. Las relaciones públicas también tienen el reto de prevalecer y mantenerse vigentes y actualizadas para seguir ejerciendo su gran labor dentro de las instituciones y en esta sociedad cada vez más exigente y alerta a los cambios en el entorno comunicativo. En medio de la rápida evolución digital y la constante transformación de los medios, persiste la esencia de las relaciones públicas y está más viva que nunca, a pesar de las innovaciones tecnológicas y el auge de las redes sociales. La necesidad de construir, mantener y gestionar relaciones significativas sigue siendo fundamental. Bienvenida, Patricia. Miriam, muchísimas gracias, una excelente introducción. Creo que hiciste un resumen que a mí no me hubiera quedado nada mejor. Café PR es un espacio que yo admiro por el hecho de que nos da la oportunidad como relacionistas públicos y como comunicadores de poder lanzarnos a través de la interacción del Internet a lugares donde no podríamos hacerlo de ninguna manera. Así es que muchas felicidades, no debe de ser nada fácil, requiere el compromiso que acabas de decir, de una esencia pura en las relaciones públicas que tú, como yo te conozco, sé que la tienes. Así es que muchas gracias. Desde Honduras. Muchas gracias, Patricia, nuestra gran invitada y experta en relaciones públicas, con trayectoria excepcional, con quien a lo largo de esta entrevista profundizaremos en su perspectiva sobre el
futuro de las relaciones públicas, estrategias efectivas en esta era digital y cómo podemos seguir evolucionando en nuestra capacidad para influir y conectar. Lo cierto es, Miriam, que no podemos detenernos. Un relacionista público nació para ser una persona de permanencia. Es alguien que como es generador de opinión y además de eso de visibilidad y además de eso de transparencia en la visibilidad de las marcas y sabemos hacer interconexiones y somos polifacéticos en las empresas, de inicio yo adelanto que es imposible que podamos desaparecer. Nos vamos a mantener siempre en permanencia y durante el desarrollo de la entrevista nos vamos a dar cuenta por qué. Y en esta entrevista exploraremos, como lo has mencionado, la idea de que es imposible desaparecer en el ámbito de las relaciones públicas, desde el impacto de las plataformas digitales, de la forma en que interactuamos, hasta la creciente importancia de la transparencia y la autenticidad. Analizaremos cómo los profesionales de las relaciones públicas continúan desempeñando un papel crucial en la creación de narrativas, la gestión de crisis y la conexión con las audiencias. Sin más preámbulos, continuamos con las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son las principales transformaciones que ha experimentado el campo de las relaciones públicas tradicionales en la era digital y cómo han afectado nuestra forma de comunicar? Voy a comenzar por las positivas, desde la perspectiva del hecho de que nosotros generamos espacios de interconexión comunicacional. O sea, se trabaja a través de la era digital con la inmediatez. Antes nos costaba un siglo, por dar una metáfora, un siglo llegar a una audiencia con una preparación de 3 años y ahora en un mes una campaña puede estar lista a través de la era digital. Al mismo tiempo ha permitido plataformas más amplias y de esa manera entonces hemos podido llegar a las audiencias de la manera que la estrategia lo permite. De igual forma, la expansión de la estrategia tiene que ver con el hecho de que somos generadores de perfiles de opinión. Nosotros trabajamos mucho el tema de los storytelling, que está muy en boga, porque las empresas, sobre todo las familiares, lo están usando para conectar con las audiencias, producto de la gestión emocional de la familiaridad. De igual manera, tenemos monitoreo de reputación en línea, lo podemos ver en las webs, la interacción con los influencers, las redes sociales, la inteligencia artificial de la que voy a hablar en un punto más adelante, porque tengo mis opiniones de reserva en relación con eso, pero no voy en contra de ello. Y ahora vamos a ver la parte negativa entonces del tema de la era digital, es para mí, la principal, es la posible pérdida de la conexión con el ser humano. Ese one to one, esa esencia, esa necesidad de poder conectar con las personas y saber qué siente. Hay un estadista que se llama Miguel Ángel Zapata, que lo quiero mencionar hoy porque lo encontré en una narrativa de mi coaching en la parte de mercadeo y comunicación. Él es director general de Close Up Company, una compañía de mucha preeminencia en la parte de manejo digital. Y él decía, no lo voy a parafrasear, sino que lo voy a leer tal cual él lo dijo. En la visible lucha por crear PR digital a través de generación de contenido, el impacto de la conexión puede perderse. Estoy totalmente de acuerdo con él. El abuso de la tecnología a través de mentiras o de una degradación en los niveles de competencia de las empresas también forma parte de lo negativo que puede generar una era digital abusada o mal utilizada. La pérdida del one-to-one, que lo voy a estar mencionando durante toda la entrevista porque es lo que más a mí me impacta como relacionista público. Y las redes sociales pueden lanzar muchos mensajes de contenido, pero si no mantienen la autenticidad y la sinceridad, es imposible que puedan llegar a los públicos a los cuales nosotros queremos llegar. A mi juicio, entonces, vivimos en una maratónica de acontecimientos en donde
La pérdida del valor del mensaje se puede dar a causa de la pérdida de la no conexión humana. Sí, es muy cierto, esa falta de vinculación personal, de one to one y crear falsas expectativas también y falsos mensajes. Ahí es donde viene la parte de la conexión con las audiencias y la autenticidad, que Muy está muy correcto. en riesgo con esta era digital. En un mundo donde la información, número dos, se comparte instantáneamente a través de las redes sociales, ¿cómo pueden los profesionales de relaciones públicas garantizar en sus mensajes que sean escuchados y no se pierdan en el ruido? Bueno, yo diría que de mi parte ha sido un éxito el hecho de siempre procurar incitar las emociones. Toda campaña, toda divulgación, toda estrategia de PR tiene que ser auténtica y dirigida a la construcción sana de las relaciones perdurables. En ese sentido, eh, considero que el buen timing, o sea, aquella comunicación donde conozco la audiencia, el lugar exacto para la divulgación y el momento justo para hacerlo, para mí es una estrategia maravillosa. Igual que la expansión de estrategia a través de el acopio de tecnología adecuada, sin dejar a un lado siempre el hecho de la conexión con los públicos a través del one-to-one, si se pudiese. La inteligencia escénica para mí es importante. Yo la uso mucho en el tema de la comprensión del público al que voy a llegar. Cada vez que llegamos a una organización como Comunicarte, que es nuestra empresa familiar, es el arte de comunicar aquí en Honduras, nosotros siempre estamos preguntándole cuando llegamos a quien nos entrevista, ¿qué es lo que usted quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es su público de impacto? ¿Cuál es el objetivo que usted quiere garantizar? Y en base a esa respuesta, si me dicen por decirte algo, sí, yo quiero llegar de esta y esta manera, tengo bien claro, a partir de ahí comenzamos a trabajar asesorándolo. Pero si la empresa o el gerente en este caso, el CEO dice, no tengo la menor idea, es más, no sé ni por dónde comenzar. Llevo 20 años aquí en la organización y siento que no nos estamos actualizando. Entonces ahí es donde entramos como relacionadores públicos a asesorar a alguien basado en criterios de mapeo de audiencia. Ahí ya podemos entrar a ver el comportamiento de los consumidores, trabajar el tema del mercado. Entonces, siempre he pensado que garantizar una buena estrategia tiene que ver con ello. Y el ruido siempre va a existir, Miriam. Es un tema que nunca va a desaparecer. El ruido puede ser minimizado a través del trabajo que hacemos cuando conectamos, pero el ruido en nuestro cerebro forma parte de una estructura ya natural. Tenemos un cerebro triuno, un cerebro basado en un cerebro reptiliano que es el que está alerta cuando está la crisis, un cerebro límbico que es la gestión de las emociones con la necesidad de las audiencias y finalmente un neocórtex que es el consumidor o el cliente que razona todo. Pero finalmente somos conocedores de la parte comunicacional, fuimos creados con una estructura cerebral y la academia nos ha servido para dar grandes pasos. Entonces yo consecutivamente pienso que el ruido no va a desaparecer, pero somos expertos para minimizar y para poner una idea en vez de otra. Estamos preparados para ello. Utilizando las estrategias de comunicación y el mapeo de audiencias y todas las herramientas que existen para garantizar esta exitosa campaña. La comprensión de los públicos finalmente, ¿verdad? Y es, Ujú. tres, la autenticidad y la transparencia son cada vez más valoradas por las audiencias. ¿Cómo pueden las estrategias de relaciones públicas adaptarse para satisfacer esas expectativas y construir relaciones de confianza? En mi experiencia, en mi expertise de 36 años, no olvidar al ser humano ha sido parte de la historia comunicacional, de exigencia y al mismo tiempo de transparencia y al mismo tiempo de valor agregado en cada cosa que hacemos. El impacto de no olvidar que estoy llegando a Doña María o estoy llegando a Don Ricardo o estoy llegando a una organización que está en contra
de lo que hacemos, pero que sabemos que tiene sus puntos débiles, que no es que los vamos a usar en contra de ellos mismos, pero los vamos a utilizar para crear una estrategia más sólida y más convincente, forma parte de lo que yo creo que se debe de hacer para generar confianza. Mantenerse actualizado de los temas de mercado es vital. Aquella persona que no quiere desaprender para aprender, Miriam, considero que está fuera y totalmente obsoleta. Aquella persona que no tiene una óptima relación con la prensa, un comunicador que no maneja sus estructuras comunicacionales de interacción con sus aliados estratégicos, es una persona que no puede generar confianza. Y si yo no creo en la marca que estoy representando, he tenido yo dentro de mi expertise organizaciones que me han pedido que les apoye en el tema de PR. Pero honestamente, si yo no fumo y no creo en el tabaco, es bien difícil para mí llevar una marca que conlleve este elemento. No digo que está mal que lo hagan, solo digo que yo no sabría cómo hacerlo ni por dónde comenzar. Sí, todo es estrategia, pero construir relaciones de confianza solo puede ser dado a través de la verdad. Y la estrategia basada en la verdad nos hace libres y nos hace espontáneos. Creo que por ahí viene el nicho que podemos encontrar para que la confianza sea perdurable. Sin confianza, el PR sí tendría a desaparecer, sin valores constructivos y sólidos. Exacto, esos valores son los que garantizan que los mensajes y las estrategias que se tratan de llevar a cabo perduren en las audiencias y las empresas sean cristalinas, transparentes con su Salinas. público. Exacto, Ujú. y entonces allí es donde se crea esa confianza, como lo dices, y cuando hay confianza, el público o el consumidor va a estar anuente siempre a creer y a valorarte y estar siempre pendiente y a defenderte de sí, ellos como lo Abrazar dicen, tus ideas, sí, abrazar tus ideas y cambiar ya, su mentalidad también, porque podemos ser cambiantes de mentalidad al hecho de haber tenido una marca por muchos años y que tú los puedas convencer ante los estímulos que tu cerebro en la estrategia ha preparado. exacto, esos estímulos emocionales que tanto se Correcto, es lo primero. es lo primero. El Exacto. robot, el robot nunca va a poder suceder el amor. Es imposible. Y las emociones humanas trascienden y es lo que nos hace ser eso, empáticos, humanos y coercitivos unos con otros. Exactamente. Estoy 4, en la misma línea tuya, completamente en la misma línea. sí. En situaciones de crisis, ¿qué papel juegan las relaciones públicas en la gestión de la reputación de una empresa u organización y cuáles son las tácticas claves para que se deben emplear para mitigar el daño? Tendríamos que tener, y lo pensé desde que di una impartición sobre crisis en la Universidad de Costa Rica, donde estuvimos ambas en la cumbre, les dije a los chicos, ¿saben qué, muchachos? Yo creo que esto es para una clase de un mes. Si me lo permiten, se las puedo dar hasta gratis. Vamos a tratar de resumir. El tema de crisis a mí me apasiona. Me apasiona porque donde hay una crisis va a haber un cambio y el cambio te lleva a la metamorfosis no solamente de la estructura cerebral de la empresa como tal, sino en las audiencias en las que impacta. En este caso, para mí, ah, seguimos los relacionistas públicos y seguiremos, Miriam, haciendo estrategia comunicacional permanente. Somos expertos en trabajar mediáticamente la crisis. Tenemos todos los elementos y las herramientas para poderlo hacer. No es que hayan profesionales alternos que no lo puedan lograr, pero cada quien tiene la base bajo la cual el principio se vuelve real y sobre todo tangible. Luego, a mi juicio, no podemos abrirnos al 100% al PR digital cuando hay una crisis, porque en el aporte de valor real de la crisis, lo que las personas quieren saber son cosas que o quieren que les respondan situaciones que tienen que ver desde la perspectiva de un representante de la empresa. Por lo tanto, en ese sentido, para mí, la entrevista mediática, teniendo un mapeo de los stakeholders, es importante de quién es el que va a cubrir
¿Quién es el que va a dar las declaraciones? ¿Quién es el que se va a quedar callado? ¿Quiénes son nuestros stakeholders para poder hacerlo parte de nuestra estrategia? La creación de contenido basado en el ser humano es vital en la crisis. Las personas quieren ver personas que sienten igual que yo, personas que respiran como yo, quieren ver que esa persona se conduele si hay una crisis en la que hubo pérdidas humanas o bienes materiales y por lo tanto, ¿qué tecnología deberíamos de usar? La inmediatez con las redes sociales es muy buena, es óptima, pero yo creo que debería de haber una estrategia paralela en donde la entrevista, las ruedas de prensa formen parte del ecosistema mismo de la crisis y así poder tener balanceada las emociones que se están gestando, pero al mismo tiempo equilibrada la opinión pública para que no se nos desvíe la atención hacia otros temas que no nos interesa que deban de ser manifestados durante esa crisis. Y tener aliados estratégicos empáticos es fundamental y para que nuestras audiencias se sientan valoradas al momento de una crisis y también, como lo has mencionado, que vivan, respiren, sientan y Completamente de acuerdo. se Es empaticen un con el... resumen excelente. Yo no lo hubiera podido decir mejor. Yo soy buena haciendo resúmenes, parece. Como que no fuese relacionista pública, ¿verdad, Miriam? Sí, parece. Oh, mi Dios. 5. Mirando hacia el futuro, con tu Ajá. experiencia de más de 35 años en el área de las relaciones públicas, ¿qué tendencias o tecnologías crees que transformarán aún más el panorama de las relaciones públicas y cómo deberían prepararse los profesionales del sector para estos cambios? Mira, para mí la inteligencia escénica del relacionador público es vital. Ah, tenemos que adaptarnos a los cambios de la sociedad sin perder nuestra autenticidad, nuestra genuinidad, nuestra esencia. A mi juicio, como creadores de imagen, no podemos perder la perspectiva de que las nuevas generaciones vienen en una andalada de ideas que a veces parecen no constructivas. Desde la perspectiva del ya no leo, uso inmediatamente la inteligencia artificial para que me ordene las ideas que yo no puedo ordenar. A mi juicio, nos tenemos que adaptar como relacionadores públicos sin llegar al abuso de la era digital, como dije en un comienzo, sin perder la esencia del one-to-one y sobre todo, es importante que a futuro generemos relaciones regionales, como lo que estamos haciendo ahora. El hecho de la colaboración entre colegas y que podamos intercambiar las ideas y que podamos manejar los principios de manera tal que podamos obtener nueva información para ser utilizada en los países de la región donde vivimos, las redes como Redir, por ejemplo, que es una red interamericana de relaciones públicas, nos ha facilitado esa cohesión y ese sentimiento de colaborativo que es tan necesario. A futuro y ya en el presente más bien, yo considero que toda generación de contenido debe de estar basado en valores, lo que tú dijiste. Sí, es muy cierto y como lo mencionaste anteriormente, la inteligencia artificial nunca va a suplantar lo que es las emociones, la parte humana, los sentimientos, el amor, esa cohesión que existe, la vinculación, interconexión de profesionales de las relaciones públicas y las comunicaciones interamericanas que nos dedicamos a trabajar con públicos en diferentes áreas. Nunca la tecnología va a poder suplantar eso. Por eso vamos a ser insuperables por la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces las tendencias tecnológicas van a ser una herramienta que nos pueden ayudar y colaborar en nuestro ejercicio diario para hacer un mejor trabajo, pero nunca van a suplantar parte humana, emocional, esta vinculación estratégica que podemos hacer los profesionales y colaborarnos unos con otros y como lo has dicho, ese feedback, esa interconexión y que salen nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas técnicas para tratar
nuestro día a día como relacionistas públicos. En definitiva, somos generadores y constructores de relaciones. Y ese creo que es el mayor principio bajo el cual descansa nuestra profesión. En lo que nos volvemos aislados o nos convertimos en seres que consideramos que tenemos toda la razón del mundo y que como profesionales de éxito tenemos la razón siempre, ahí hay un desfase y hay una desconexión del principio fundamental de la raíz propia de las relaciones públicas que implica humildad, que implica yo te escucho. Es probable que lo que me estés diciendo como cliente no debería de ser por ahí, pero ahí es donde está la capacidad de las habilidades blandas, esa asertividad, esa paciencia, esa habilidad cognitiva de poder hacer lo que hiciste ahorita. Patricia habló 30 minutos y Miriam lo resumió en 3. Eso somos nosotros. Somos gente audaz, somos personas que no podemos desaparecer porque jamás, jamás en el ser humano puede desaparecer la comunicación que nos une y que traspasa fronteras. Es algo que Dios ya lo hizo, nos creó de esa manera y los relacionadores públicos lo hemos perfeccionado y optimizado con nuestra capacidad de ser creadores de imagen y además generadores de confianza. Sí, exacto. Desde los tiempos antiguos, cuando Aristóteles se ponía en las plazas públicas a divulgar mensajes, ya estaba creando esa conexión con Correcto. las masas, con los públicos, para hacerse entender y también vincular a la comunidad con lo que él pensaba que era correcto y hacer ese feedback o esa retroalimentación entre unos y otros, qué tú opinas de esto, qué opinas del otro, y eso era comunidad, y allí se cree que nacen las relaciones públicas ya antiguas. Entonces, con la En el creación, siglo XIX. Correcto, así inició. antiguamente, sí, y ¿Sí? entonces en el siglo XIX con los padres de las relaciones públicas, Ivy Lee y Edward Bernays aquí en Nueva York y Massachusetts respectivamente, cuando hablaste sobre el tema de las crisis, hubo un desvío ferroviario, un accidente muy grande y los dueños de las compañías trataron de ocultar el problema a la sociedad. Y como lo has dicho, hay que darle la cara, usar las herramientas, conseguir a los públicos, a nuestros aliados estratégicos, a nuestra comunidad, que empatice con el dolor de lo que se ha perdido, y buscar compañías que han pasado por el mismo suceso trágico y darlo a conocer. La compañía quería ocultarlo y los creadores de las relaciones públicas, Heather Bernays, le dijo, no, esto hay que publicarlo porque no se puede tapar. Después la prensa viene con noticias negativas y cómo la audiencia lo va a tomar. Si la misma empresa lo está ocultando, entonces algo malo está pasando, algo de realidad o mucha realidad es lo que sucedió cuando ustedes no quieren afrontar el problema. Y gracias a eso, allí se comienza a ver cómo se utilizan las primeras estrategias y herramientas de relaciones públicas para interactuar con los públicos y audiencias y hacer ver que en un momento de crisis es mejor divulgar y tratar de buscar esa empatía con los públicos y los afectados y hacer esa interconexión para resolver los problemas y las crisis en un momento dado. Lo has dado una explicación muy, muy somera y finalmente, pues yo he llegado a la conclusión que nosotros somos científicos sociales. Tenemos que estar actualizados bajo las tendencias. La era digital forma parte de lo que ahora debe de ser nuestro ADN, la historia, el conocimiento general de la historia es importante. Tenemos que leer mucho, por eso muchos de nosotros somos escritores, por eso muchos de nosotros somos conferencistas internacional, como lo eres tú, Miriam, por eso tenemos espacios comunicacionales como el que tú tienes, porque no nos podemos dejar, tenemos que permanecer en la vanguardia, porque si no lo hacemos, ahí sí,
definitivamente tendríamos a desaparecer. Pero con toda la entrevista que hemos tenido y la capacidad de poder poner los ejemplos que hemos puesto, nos damos cuenta que los relacionistas públicos estamos más vivos que nunca. Exacto. Respiramos mucho más fuerte con unos grandes pulmones y una cosa interesante, la experiencia nos hace tener validez y nos hace tener ante nuestros clientes un prestigio que no es cualquier profesional el que lo puede alcanzar. Y así mismo, con esa interconexión e interrelación y hacer conocer los puntos de vista desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas, porque tú estás en Honduras, yo estoy en Estados Unidos, y esto es para toda nuestra comunidad iberoamericana, entonces nos va a servir como un ejemplo para globalizado de diferentes Correcto. tipos de estrategias y cómo interactuar entre nosotros y retroalimentarnos. Correcto, correcto. Sí, Y ese estas, lazo de amistad es perdurable. estas interconexiones son maravillosas gracias a Redirpi y Café Piar, que nos da la oportunidad de expandirnos y ser hermanos en esta profesión y una gran familia que se expande y pues somos relaciones públicas y imposible desaparecer. Imposible desaparecer porque siempre estaremos revitalizando las marcas. Exacto. Muchas gracias, Patricia, por habernos acompañado el día de hoy y por tu aporte tan Abrazo. importante en este contexto tan actualizado para el sector de las relaciones públicas y la comunicación estratégica y organizacional en nuestros países, que Un además puede ser abrazo. tomado como referente informativo para su implementación en diferentes organizaciones en Latinoamérica. Te puedes Miriam despedir. Maribel, porque hasta hoy me doy cuenta que te llamas Maribel, te mando un gran abrazo desde Honduras. Comunicarte nuestra empresa familiar te ama desde el que te conoce como el que no te conoce, pero mis tres hijos ya te conocieron. Te mandamos un abrazo, nuestra admiración de siempre, como mujer, como madre, como esposa, como hija, como hermana y no digamos profesionalmente. Muchísimas gracias por haberme permitido este espacio. Te abrazo con el corazón. Muchas gracias a ti, porque en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las plataformas digitales dominan la comunicación, las relaciones públicas demuestran que la conexión humana sigue siendo insustituible. A pesar de la automatización y la inteligencia artificial, las relaciones públicas siguen jugando un papel crucial en la construcción de la reputación, la gestión de crisis, como lo hemos mencionado, y sobre todo en la creación de vínculos auténticos y duraderos entre las personas y las organizaciones. Somos relaciones públicas, porque no se trata solo de transmitir mensajes, sino de generar confianza, construir puentes y mantener el diálogo abierto con nuestros públicos. Este campo, lejos de desaparecer, sigue evolucionando para adaptarse a los nuevos tiempos, pero nunca pierde de vista su esencia, las relaciones humanas. En definitiva, el futuro de las relaciones públicas no solo es prometedor, sigue siendo esencial en un mundo donde la autenticidad y la empatía son más valoradas que nunca. Y si quieren conocer de manera más simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no duden en visitar la plataforma www.solorzanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue Café PR Perú, Bolivia, Uruguay y los Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Hasta pronto.